Buenos días, les saluda Monique Hepker en nombre de Arias y les doy la bienvenida a nuestra IP Week 2026, titulada En la industria deportiva más allá de las marcas. Durante esta semana hemos estado compartiendo con ustedes información relevante a través de diferentes formatos. Los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y Spotify para que no se pierdan nuestro próximo contenido y que puedan ver los que publicamos a inicio de semana. Para quienes se conectan con Arias por primera vez, quisiera compartirles que somos una firma legal única en Centroamérica. Tenemos 7 oficinas ubicadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Y tenemos un equipo conformado por 37 socios, sumando más de 120 abogados en toda la región, quienes proveen servicios legales integrales en más de 35 áreas de práctica. Esta mañana estaremos conversando sobre publicidad en megaeventos deportivos, retos y oportunidades en propiedad intelectual. Al final del webinar vamos a tener un espacio dedicado para responder a todas sus preguntas, así que los invitamos a dejarlas en el chat compartidas para que se las podamos contestar. Con esto le paso la palabra a Ivonne Hernández, quien es socia en Arias Guatemala. Hola, buenos días. Qué gusto compartir con ustedes el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este webinar en el que hemos reunido perspectivas de distintos países de Latinoamérica para analizar temas de importancia en publicidad en eventos deportivos, pero que también aplican a distintos eventos deportivos sin importar su tamaño o su alcance. Especialmente lo que queremos es que con esta conversación que vamos a tener, vamos a tener una perspectiva de cómo aprovechar legalmente estos eventos y anticipar las tendencias que están transformando el mercado. Hoy nos acompañan Ana Valeria Escobar, socia de PPO Indacochea de Bolivia, José Antonio Arochi, socio de Arochi and Linder México, Jorge Ortega, asociado senior de áreas en Panamá. Le damos una cordial bienvenida a nuestros invitados. Ana Valeria Escobar cuenta con una destacada trayectoria internacional, ha dedicado su carrera al asesoramiento estratégico en marcas, patentes y derechos de autor para clientes globales y locales. Su experiencia abarca desde la gestión de portafolios complejos hasta litigios de infracción en la vía administrativa y ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Y José Antonio Arochi, especialista en propiedad intelectual y derecho regulatorio en Arochi Linder, México, una sólida trayectoria que incluye 3 años de práctica profesional en Washington. José Antonio posee un dominio integral de los sistemas legales mexicanos y estadounidense, lo que se traduce en una ventaja competitiva para la protección de activos globales. Este solo es un resumen de la biografía de ellos, pero ambos son reconocidos y muy queridos profesionales del derecho y especialmente para Arias, y les agradecemos estar con nosotros hoy. Así que vamos a tener una conversación muy enriquecedora y para iniciar le pido a Ana Valeria que nos comente qué se protege realmente en un mega evento deportivo. Súper, muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias a Arias por la invitación y es un gusto para mí poder estar hoy con ustedes conversando de algo tan apasionante como es la propiedad intelectual en el deporte. Creo que para empezar es importante que notemos que cuando vemos un partido o estamos en la cancha, hay muchísimo más de lo que sucede que simplemente el partido como tal, ¿no? O sea, lo que nosotros hablamos como el juego detrás del juego es justamente toda esta serie de derechos intangibles que hacen que genuinamente se mueva la industria, el negocio del deporte. Entonces, creo que para entender un poco más cómo esto se materializa, vamos a hablar de 3 esferas principales, ¿no? La primera está vinculada a personas jurídicas, como son los clubes, asociaciones, ligas, organizadores como la FIFA, la Conmebol, que son quienes detentan derechos, como por ejemplo sus marcas denominativas, figurativas, tridimensionales, sonoras. Por ejemplo, el himno de la UEFA Champions League es una marca registrada. Tienes, bueno, las palabras, los logos, las mascotas, que también pueden protegerse como derechos de autor, que vamos a comentar ahora un poco más adelante. Y dentro de las marcas, que
este tipo de entidades registran, podemos hablar de diferentes clases en los registros, porque también va a estar vinculado a qué tipo de productos o servicios estas pretenden proteger. Y normalmente se hace un espectro súper amplio de solicitudes precisamente para las licencias posteriores. Entonces, un equipo de fútbol va a tener registros en la clase 25 para ropa, en la clase 28 para juguetes, en la clase 9 para videojuegos, NFTs, en la clase 16 para productos impresos, ¿no? En la clase 35 para servicios de publicidad. Y, eh, y con todo esto, normalmente todos los signos vinculados a este tipo de personas jurídicas van a estar registrados, ¿no? Las mascotas, sobre todo, que por ejemplo van a estar registradas seguramente en una 28 como juguetes, también tienen un derecho de autor por detrás. Y hay derechos de autor para estas personas jurídicas en sus himnos, en la en la identidad visual, por ejemplo, de los trofeos y etcétera. Entonces, ¿por qué es importante para este tipo de entidades hacer estos registros, no? Porque la materialización de estos, la protección de estos derechos que se consolidan para estas empresas pueden ser posteriormente licenciados. Licenciados para hacer, porque no son los mismos clubes, por ejemplo, o las mismas organizaciones que van a hacer juguetes, que van a hacer álbumes del mundial, que van a hacer poleras o lo que sea, sino son empresas, terceros que licencian y entran en un contrato con este tipo de empresas para que se desarrollen productos los cuales van a generar un ingreso enorme, tanto para los licenciatarios como para los licenciados, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante de verlo primero porque en realidad ese es el negocio que se está buscando, ¿no? Eso es lo que va a mover el dinero y va a entrar a absolutamente todos los escaños de de la sociedad, seas o no fanático de algún equipo. Y justamente entre estos derechos que se licencian, probablemente uno de los más importantes son los derechos de transmisión de los torneos, ¿no? Estos se licencian por las entidades que organizan los torneos y se licencian tradicionalmente a canales de televisión, como por ejemplo ESPN, Fox Sports, Globo. En Bolivia normalmente lo tenía Tigo, ¿no? Y ahora han entrado nuevos jugadores como los streamers, ¿no? Los streamers como servicios a través del Internet, como Amazon, Apple, Netflix, lo que ha hecho que estos derechos se valoren muchísimo más por su alcance, pero se ha multiplicado, sí, el valor de estos derechos, el alcance, pero también la complejidad jurídica de los mismos, ¿no? Porque no tienes el mismo control, por ejemplo, de geolocalización que tienes con un canal. Entonces, solo como por el tiempo reducido que tenemos, es como para que veamos, primero, tienes toda esta categoría de personas, clubes, asociaciones, ligas, etcétera, que tienen esta cantidad de derechos enorme a su disposición para licenciar y poder monetizar sus intangibles. Como una, digamos, segunda esfera dentro de las personas jurídicas, vamos a tener todo lo que son los sponsors, ¿no? Que adquieren casi exclusivamente derechos de exclusividad para publicidad, que estoy segura que eso más tarde nos comenta un poco más José Antonio, que es un capísimo en el tema. Pero es necesario mapearlo como un intangible valiosísimo dentro de estos mega eventos deportivos. Entonces, y aquí pasamos un poco a la tercera esfera, que si bien estos sponsors van a estar haciendo negocios con personas naturales, personas jurídicas como clubes, asociaciones, etcétera, también van a ser sponsor de personas naturales. Y es aquí que entramos a la, digamos, como tercera esfera, vamos a decir, de la explotación de este tipo de derechos intangibles y hablamos exclusivamente de los atletas. De los atletas como marca, como derechos, como un negocio de intangibles, ¿no? Lo primero que tiene un atleta va a ser el derecho a su propia imagen. Y este tiene dos esferas, la moral y la patrimonial. Y el derecho a la imagen, yo asumo que es así en todas las jurisdicciones, es inalienable. Entonces, lo único que puedes hacer realmente es cederlo y hacer contratos
para explotar el mismo de diferentes maneras, ¿no? Y en medida que va creciendo este negocio y se va haciendo aún más y más grande para el atleta, se dan, por ejemplo, sociedades que administran los derechos a la imagen de los atletas, porque esto se hace mucho más eficiente para que uno se, pues, personas como Messi, Cristiano Ronaldo puedan adecuadamente manejar y explotar ese su intangible, que es al final el que les hace el negocio más allá de su habilidad o no en la cancha. Y aquí hay algún, bueno, quería comentarles porque me parece que es súper interesante que uno tiene, pues en principio, control de su imagen y bueno, cuando se hace un tatuaje, este pasa a ser parte de de sus características propias. Sin embargo, el tatuaje tiene más derechos alrededor, porque hay un derecho de autor ahí para el tatuador. Entonces, en el mundo se han empezado a dar casos, y hay casos súper emblemáticos, por ejemplo, de licencia de tatuajes para videojuegos de determinados deportistas, que no solo tienen que ser pagados al atleta, sino también al artista que ha hecho ese tatuaje. Entonces ahora, por ejemplo, muchos clubes le piden a sus jugadores que el momento que deciden hacerse un tatuaje tienen que además obtener la cesión de derechos de su tatuador para poder adecuadamente licenciar su imagen posteriormente. Entonces esto nos lleva a pensar también cómo todo lo que hacemos, todo lo que está vinculado a al ejercicio de su profesión y a su imagen como un activo, tiene que estar adecuadamente resguardado por la propiedad intelectual para que pueda ser efectivamente licenciado y explotado. Y en esto que se van construyendo como mega emporios, también empiezan a desarrollar una marca como lifestyle, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, sí, es un jugador de fútbol, ajá, pero el señor tiene hasta hoteles. Entonces su marca personal, que ya no está vinculada, digamos, a que haya jugado en el equipo que haya jugado o esté donde esté, está ahora asociada a hotelería, a perfumes, a restaurantes, ¿no? Entonces, toda esta protección tiene que estar súper bien estructurada para que pueda ser adecuadamente licenciada. Entonces, creo que cuando vemos, por ejemplo, ¿no? Que fundamentalmente vinculada a los intangibles que tienen tanto los clubes, las federaciones, pero también las personas detrás detrás de este negocio. Entonces, ahora tenemos una esfera más transversal que a mí me parece súper interesante tocarla en los minutos que me quedan, porque no está, digamos, como no es tan visible si quieren, ¿no? Hay una ingeniería detrás de todo lo que sucede en los partidos, no solamente del fútbol, sino en cualquier tipo de deporte. Por ejemplo, tienes una batería de patentes alrededor del balón. Tienes una batería de patentes en el césped, ¿no? En el que se juegan los partidos, porque ya no puede ser, ya no es simplemente natural o no es simple, o no es solamente sintético, ¿no? Y además tienes, por ejemplo, tecnología como el VAR, ¿no? Que no existía hace, ¿qué? 20 años, menos. Y todo esto son empresas que se dedican a desarrollar tecnología para los deportes que después son licenciadas a las organizaciones de los torneos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es simplemente un foco económico que hacia, digamos, desde el broadcast, desde el deporte hacia afuera, sino también antes hay muchísima generación de negocio para que este deporte o todos puedan suceder. Y es justamente lo que se hace esta economía tan rica y bueno, pues genere tantísimo interés alrededor del mundo. Creo que por ahí va el tiempo, no sé si... Muchas gracias, Ana Valeria, por situarnos en el tema con este tiempo que tenemos. Yo creo que ya hemos visualizado las distintas áreas de propiedad intelectual y propiedad industrial en las que
se pueden tener derechos y licenciarlos también y por ende ya tener un factor económico que pueda beneficiar a los jugadores, a los clubes, a las organizaciones y monetizar la propiedad intelectual, la propiedad industrial, que es a veces el paso que cuesta darnos, no solo en este tipo de entretenimiento, sino también en otras áreas económicas, industriales y comerciales. Ahora, José Antonio, ¿tú nos podrías compartir un poco acerca de un tema que es bastante debatido, que va en la línea de que hay empresas que pagan por los derechos, por las licencias, ¿verdad? Y es un tema que se conoce como publicidad parasitaria o ambush marketing. ¿Nos podrías, por favor, hablar un poco sobre ese tema? Gracias a todos por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. A ver, creo que al final, por supuesto, el tema de ambush hay que entender qué es ambush marketing. Y ambush marketing es cuando existen empresas que obtienen un lucro de un evento sin ser sponsors oficiales. Creo que existen jurisdicciones, o en la mayoría de las jurisdicciones no existe una regulación. Ahorita les platico un poquito de México por el tema del Mundial, pero lo que quiero que entiendan con el tema de ambush marketing es ambush marketing no nada más un evento masivo sería el Mundial, el Super Bowl, la Fórmula 1 o las Olimpiadas. Puede ser un concierto, puede ser algo que tenga, el tema de evento masivo, pues al final es algo muy subjetivo. Entonces, creo que al final muchas empresas le meten mucha lana al tema de hacer sponsorships y por eso pelean por el tema de que no haya otras empresas que al final en su mayoría sean competencia directa a los sponsors y que de alguna forma puedan obtener un lucro de un evento. Me voy a centrar en el tema del Mundial. Hay dos tipos de ambush, el directo y el indirecto. El directo es, yo lo veo como un tipo de ambush como cínico, aquellas empresas que no les importa de alguna forma obtener algún tipo de demanda o de alguna carta o de alguna multa, pero le entran a hacer publicidad para obtener y utilizar un evento y pasa mucho ahorita con el Mundial. O sea, vemos a muchas empresas que claramente no pueden entrar a ser parte del Mundial porque su competencia directa siempre va a ser el sponsor oficial, como Coca-Cola, como Adidas, que son sponsors oficiales. Tenemos a Pepsi y a Nike, que son empresas muy agresivas en el tema. Entonces hay que entender más o menos qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no se puede hacer. El tema es que hay una línea delgada. En todos los países del mundo no existe una regulación de ambush marketing. En México hubo una reforma a la ley de propiedad industrial en la cual ya podemos presentar una infracción en temas relacionados a competencia desleal con tintes de ambush marketing. Pero al final el tema de ambush marketing es mucho de momentos. O sea, tenemos que entender que algunas veces en el momento puedo hacer yo una activación, puedo hacer yo una publicidad, puedo hacer yo un comercial que de alguna forma el consumidor lo va a agarrar, lo va a ver y en ese momento va a marcar un precedente. A ver, les voy a poner un caso. En México hubo un caso hace 2 años del Maratón de la Ciudad de México en el cual Adidas era el sponsor oficial de este maratón. ¿Qué pasó? Domingo a las 7 de la mañana, en los 42.3 kilómetros del maratón, había publicidad de Nike. Totalmente. Entonces tú veías a los corredores corriendo, haciendo lives con el celular, de alguna forma, con la camisa naranja de Adidas, pero atrás venían diferentes eslogans que el equipo de marketing, el equipo comercial de Nike, se hizo a la tarea de literalmente hacer una estrategia que yo creo que les tomó un año o un poquito más en ir a cada uno de los... La publicidad en exteriores en México de alguna forma está adquirida por diferentes empresas. Entonces tienes que ir con cada una de las empresas y hacer contratos con cada una de las empresas y literalmente fue una estrategia perfecta. ¿Ahí qué pasó? ¿Ahí quién fue el ganador? El ganador ahí fue Nike, porque al final de alguna forma, en domingo el INPI no está abierto, Profeco no está abierto, presentar un amparo, tutela en ciertos países de Sudamérica para que lo tengan en el contexto, pues es un poco complicado. El tema es un tema de momentos. Entonces, yo les puedo platicar también un tema de México. Ahorita México el tema de ambush marketing lo regula
el INPI, que es la autoridad que regula temas de propiedad intelectual e industrial, y también tenemos Profeco, que es la autoridad que regula temas de protección al consumidor. Profeco tiene un artículo en su ley que habla de la publicidad engañosa, no habla de temas de ambush. Yo siempre digo, cuando hablo con clientes americanos y de Europa, es que México está en pañales en temas de publicidad. Y el tema de ambush solamente ahorita se ha movido mucho y se ha vuelto algo muy relevante por el tema del mundial. Entonces, creo que es entender que el ambush marketing es una línea muy delgada en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Yo como abogado mexicano les puedo platicar de lo que está pasando en México, pero yo sé lo que pasa también en ciertos países donde están ustedes y no hay una legislación en temas de ambush. Entonces, creo que es mucho también de cómo las autoridades empiezan a resolver los asuntos, y más ahorita que en México tenemos ya una fracción en la posibilidad de presentar una infracción, ya lo tenemos en nuestro catálogo relacionado a temas de ambush marketing. Entonces, creo que ambush es algo súper interesante. Claramente ahorita con el Mundial se va a ver mucho. En México tenemos un comercio informal como todo Latinoamérica, que va a ser muy complicado que una empresa que sea informal, de alguna forma exista enforcement atrás de ellos, pero sí vemos más ahorita con el Mundial y con la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, en el cual las autoridades ya de oficio están haciendo acciones. En las últimas semanas ha habido operativos relacionados a temas de piratería en zonas muy candentes en México, como Tepito, que nunca entraba la autoridad ahí. El primero de los operativos que se hicieron se aseguraron más de $1 millón en productos en camisas de fútbol. Entonces, ¿cómo llegamos o cómo llegó la autoridad a hacer ese operativo? Por un tema de ambush. Era una empresa que estaba utilizando un logo del Mundial. De alguna forma, como sabemos, el tema de ambush, no podemos utilizar marcas que no son de nuestra titularidad por obvias razones, y mucha gente no conoce la materia y está empezando a utilizar publicidad con marcas que no son de ellos. Y ahorita tenemos que hablar del tema del Mundial, pero como les digo, pueden ser otros tipos de eventos, Ivonne. Entonces, esto es como una embarradita de lo que es el tema de ambush, pero creo que es importante que las empresas que no son sponsors oficiales en ciertos eventos vean quiénes son las empresas que le están metiendo plata al tema, porque claramente si eres un sponsor o eres una empresa que está abusando o obteniendo un lucro de un evento sin ser sponsor oficial, y de alguna forma mi competidor directo es sponsor, pues claramente el sponsor no quiere que tú le entres al tema. Entonces hay que ser muy conscientes de cómo vamos a publicitar, cómo vamos a hacer activaciones. Y creo que también tenemos que entender como marqueteros o como los equipos comerciales de las empresas, también podemos obtener un beneficio cuando viene un evento. Hay que estar muy bien parados en qué es lo que pasa en el día a día para que de alguna forma podamos agarrar esos eventos y tratar de obtener una publicidad, porque ahí está la línea delgada del tema de ambush. Les cuento un caso que hubo en México, en el cual México en 2014 perdió contra Holanda en el Mundial de 2014. No sé si recuerdan, pero México perdió al último minuto y dicen que no era penal, ¿no? Es algo muy grande que fue en 2014. ¿Qué pasó? Inmediatamente cuando terminó el partido, KLM, que es la aerolínea más grande de los Países Bajos, subió un post diciendo "Departures, gracias amigos". Inmediatamente Aeroméxico, que es la aerolínea de los mexicanos y es sponsor oficial de la selección mexicana, puso "Arrivals, gracias por todo México", etc. Eso es un tema en el cual es una línea muy delgada de lo que es ambush y no es ambush. Como empresas tenemos que ser muy conscientes de que podemos tratar de abusar del evento y tratar de utilizar algo que haya pasado en él para poder obtener una publicidad, porque hay una línea muy delgada de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Podría platicarles en mil casos que hemos llevado y que he visto yo en diferentes países, porque es algo es un tema muy padre, pero creo que lo que tiene que entender la gente, y más ahorita centrado en el Mundial, es vean los lineamientos que FIFA emite cada 2 años para que sepan qué pueden hacer, qué no pueden hacer,
qué pueden publicitar, qué no pueden publicitar, y que entiendan que claramente si tu competencia directa es un sponsor, hay que ser muy conscientes de cómo vas a publicitar, porque si no te van a llegar, ¿no? Muchas gracias, Ivonne. Gracias, José Antonio. Ya hemos revisado los principios generales que nos compartió Ana Valeria y ahora tenemos también la perspectiva de mexicana sobre el ambush marketing, y la verdad es que vemos que es un tema de estrategia tanto de la empresa que paga el patrocinio como de su competencia directa, pero también vemos algo muy interesante que mencionó José Antonio, el tema de que la autoridad también tiene que estar preparada y tener su propia estrategia de acción cuando se trata de eventos deportivos en general y especialmente en los mega eventos, porque en países inclusive que no, en este caso que estamos hablando del Mundial, no van a participar en el Mundial como una selección, pero tienen derechos de transmisión y entonces también de alguna manera también están involucrados y se dan los problemas. Así que no es un tema solo de los países que participan, sino de todos aquellos que tienen interés en el evento, y tal cual dijo José Antonio, en Latinoamérica carecemos de legislación específica sobre el tema. Yo sumaría también que en algunos países, por ejemplo Guatemala, en donde yo tengo mi práctica, no tenemos tampoco jurisprudencia que pueda acompañar los casos. Entonces, sí se trata mucho de estar preparado con una asesoría tanto del área de mercadeo como legal que trabajen en conjunto para tener campañas publicitarias de éxito. Y hablando sobre el tema ya más regional de Centroamérica, le pido a Jorge que nos hable un poco acerca de cuál ha sido la perspectiva en Panamá y también un poco de Centroamérica respecto a los eventos deportivos, especialmente porque Panamá sí va a participar en el Mundial de este año. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ivonne. Un gusto saludarte y también a mis compañeros, mis panelistas de lujo y a todos los que están conectados. Bueno, siguiendo un poquito la línea de lo que hemos estado conversando, Panamá no es la excepción y realmente no tenemos una legislación específica que regule temas de megaeventos deportivos, ¿no? En la práctica hay que remitirse a distintas perspectivas o analizar el tema de diferentes ángulos, como desde la propiedad intelectual, normativa de protección al consumidor, de competencia desleal, y pensaría también que principalmente remitirse o blindarse a través de acuerdos contractuales bastante robustos o detallados entre las partes involucradas, ya sean los patrocinadores, organizadores de los eventos, los mismos atletas o participantes, ¿no? Entonces, si hay digamos que es un universo multidisciplinario que hay que ir analizando y bastante tailor-made dependiendo de cada caso, ¿no? Por ponerte un ejemplo, desde la perspectiva de propiedad intelectual, muchos de los organizadores o patrocinadores buscan proteger todos sus activos intangibles o sus signos distintivos por medio de marcas, slogans, contenido audiovisual, entre otras cosas. Como mencionó Ana, hay un universo enorme de tipos de activos intangibles de propiedad intelectual que están que giran alrededor de todos estos eventos deportivos, ¿no? Uno a veces simplemente ve el producto final sin estar como el conocimiento de todo el universo que gira, está detrás de otras bambalinas, ¿no? Y todos estos activos tienen una gran importancia porque ellos se derivan todo el tipo de licencias, autorizaciones, que es donde está, digamos, el negocio, ¿no? También tenemos normativas aplicables, y bueno, como te comentaba, lo que hay que también estar bastante, o que tiene bastante preponderancia, son los acuerdos contractuales, ¿no? Cómo las partes involucradas definen exclusividad comercial, activaciones publicitarias, branding oficial y todos estos elementos que al fin y al cabo dependen mucho del evento deportivo, pero que todos tienen como que, digamos, establecerse como líneas de juego bastante delimitadas para que cada parte tenga claro cuál es su rol, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y eso es, digamos, que son varios de los elementos que uno puede ir viendo o que forman parte de este universo de eventos deportivos, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a una pregunta que yo creo que es una de las más difíciles de responder: ¿qué serían los mecanismos o cuáles serían los mecanismos de enforcement más efectivos en este tipo de eventos? Y yo te diría que realmente no te mencionaría o te destacaría uno en particular, sino que, como te digo, como no hay una reglamentación o una regulación específica o tan delimitada de esto,
te diría que es más que nada como una estrategia que implique todo este tipo de eventos, ¿no? Y yo lo dividiría en etapas, ¿no? Una de prevención, otra de monitoreo y otra ya el accionar, ¿no? Que es, digamos que cuando ya tienes que accionar, ya de repente se complica un poco más las cosas y por eso de repente las primeras dos etapas son importantes, ¿no? En cuanto a la prevención, que digamos que es como el universo que puedes intentar controlar, puede ser a través de estos acuerdos contractuales. Por eso hago tanto énfasis en la relación contractual que hay entre las partes, ¿no? Entre los organizadores del evento, vamos a poner el ejemplo de FIFA, en el Mundial. En esto digamos que con los participantes oficiales, digamos los organizadores, los patrocinadores, los equipos que van a competir en el Mundial. Digamos que aquí es donde tú delimitas o estableces como este marco de se va a regular nuestra relación y por ende qué puedo hacer, qué no puedo hacer y qué pasaría si hago algo que no puedo hacer, ¿no? Digamos que este es el universo que puedes controlar. También se recomienda mucho una estrategia de monitoreo. Estar, ya sé que ustedes de repente es un poco difícil, pero sí las marcas que participan o que quieren participar oficialmente en estos mega eventos deportivos tienen que dotar a sus equipos de herramientas tecnológicas que le permita, digamos, yo sé que suena un poquito abarcador, pero estar con presencia en el vasto universo de las redes sociales, de Internet y demás, porque hoy en día el streaming no autorizado y el contenido audiovisual, digamos que si no autorizado, se ha convertido en un problema recurrente en estos mega eventos deportivos, ¿no? Entonces, por eso, una estrategia o sea, algo que forma parte de un componente esencial de una estrategia de prevención o de acción es el monitoreo, ¿no? Y ya, como decía José Antonio, ya cuando el momento de accionar, sí tienes que ver, va a depender un poquito de cada caso, porque sí creo que algo que es importantísimo en este tipo de eventos es la rapidez y el momento en el que accionas, ¿no? Porque a veces ya cuando vas a reaccionar ya el daño ocurrió, ya alguien se aprovechó o ya, ya no hay tanto que puedas hacer desde el punto de vista moral, reputacional, pero igual sí siempre están las herramientas clásicas de desistimiento, de contacto con las autoridades, el mismo contacto con estas plataformas de streaming o de redes sociales para poder coordinar con ellas mecanismos de takedowns más rápidos o más expeditos. Son algunas de las herramientas que puedes intentar, que se pueden, usualmente se intentan incorporar en estas estrategias de mitigación, pero que va a depender mucho que digamos que es el elemento o el punto que más cuesta hoy en día, porque ya te digo, es un universo bastante amplio. A cada rato hay eventos deportivos en todo momento, entonces ya ese algo un poquito difícil de controlar, ¿no? Y esto trae consigo ciertos riesgos que pueden haber en este tipo de eventos deportivos, que bueno, que pueden ser riesgos, pero dependiendo de cómo se enfoquen o cómo le enfoquen las marcas, también pueden ser oportunidades, ¿no? Y bueno, aquí hemos querido como delimitar o enfocarnos en tres particularmente, que uno lo comentó José Antonio, que viene siendo el riesgo de la dilución de la exclusividad que pueden tener estas marcas, ¿no? Digamos que muchas empresas o muchas marcas invierten muchos recursos y mucho tiempo en estas campañas publicitarias para asociarse oficialmente a estos eventos deportivos, ¿no? Entonces, puedes toparte con el caso de que una marca que no es un patrocinador oficial, que no es un participante oficial, consigue el mismo impacto sin haber pasado todo el recorrido, todo el trabajo de asociarse oficialmente, ¿no? Entonces, esto es como digamos que un riesgo que puede afectar el valor comercial de ser un patrocinador oficial, ¿no? Entonces, es un paradigma, un riesgo o una situación que enfrentan hoy en día tanto los organizadores, que son los que quieren sacar mayor rédito, a vender ese espacio de exclusividad como patrocinador oficial, como las mismas marcas que participan o que se ven involucradas en estos eventos, ¿no? Entonces, creo que también algo que es muy común en estos eventos deportivos es el riesgo, y bueno, y cualquier evento realmente de relevante magnitud, es el riesgo a el uso indebido de marcas, mercancía no oficial, publicidad engañosa, piratería, especialmente en un entorno en el que, ya te digo, tienes tanto que en el mundo digital todo se viraliza muy rápido, como también en el mercado local o internacional es muy difícil de controlar, ¿no? José Antonio habló del caso en Tepito, en que encontraron mercancía falsificada y demás, y Panamá, como tú comentaste, Ivonne, el que está participando en el Mundial, que va a ser en un par de semanas,
a medida que se va acercando el mundial, cada vez vas escuchando más noticias de que autoridades encontraron no sé cuántas en parques de camisetas falsificadas de todos los colores de la selección, o de las estampitas o las figuritas del álbum de Panini también falsificadas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las marcas o las compañías que están participando en, en estos eventos se ven amenazadas o se ven ante este riesgo de que impacta sus ganancias comerciales por el tema de la piratería, ¿no? Y por otro lado, yo también pienso que este quizás puede ser un riesgo, pero también puede ser una oportunidad, y también lo comentó José Antonio, el tema de este balance en el riesgo legal y reputacional que tiene una campaña publicitaria, que se puede mitigar mucho cuando haces un buen due diligence o un buen clearance, no solamente de propiedad intelectual, sino legal, integral, de qué puedes hacer y qué no puedes hacer en diferentes países para mercadear o darle más, que tu evento deportivo o la publicidad que gira en torno de ella sea más vistosa. Porque te pongo un ejemplo, en varios países, y me parece que pasa mucho en Estados Unidos, son muy famosas estas campañas publicitarias que comparan una marca con otra y digamos que ponen a la suya de ejemplo como estandarte de todo y la realzan y la comparan con una competidora, digamos que la demeritan un poco o le dan un toque un poquito jocoso o burlesco, y esas compañías tienen mucho éxito y demás en Estados Unidos, pero en ciertas jurisdicciones, por ejemplo en Panamá, eso te pudiese conllevar ciertos problemas de uso indebido de propiedad intelectual porque nuestra legislación regula específicamente que eso es una de esas causales en las que estás intentando diluir el carácter distintivo o el prestigio de esa marca, ¿no? Entonces sería algo que no se pudiese hacer. Entonces, como estos son eventos masivos que impactan casi, por ejemplo, el caso del Mundial, que impacta básicamente todo el mundo, sí tienes que hacer este ejercicio digamos que, sí, hacer diligencia previa o ir país por país y ver y llegar a encontrar un punto medio de qué se puede hacer y qué no se puede hacer para evitar pues, posibles controversias o problemas a futuro. Y creo que estas tres ideas se concatenan mucho, y ya te digo que puede jugar mucho al favor o en contra de las marcas, porque hoy en día vivimos en un mundo en el que todo se viraliza en cuestión de segundos. O sea, digamos que un contenido que es exitoso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista reputacional, la percepción de la persona, va a tener un efecto positivísimo porque se va a replicar instantáneamente. Ahora bien, si no haces una buena diligencia previa o qué sé yo, de esta campaña publicitaria que tiene un impacto negativo, no solamente desde lo legal, sino también de la perspectiva reputacional o moral, el mismo daño vas a tener instantáneamente, ¿no? Entonces sí es importante que las marcas tengan ese cuidado y esa premura o ese rigor en cuanto a analizar bien las campañas publicitarias. Muchas veces los departamentos de marketing se quejan un poco que el legal no me aprobó tal cosa o qué sé yo, pero al fin y al cabo sí es una situación en la que por hacer esta diligencia previa sí te vas a ahorrar ciertos como problemas o dolores de cabeza, dependiendo también del objetivo que estés buscando, ¿no? Y eso me lleva a mí a ver también, que va un poquito de la mano con este punto, que cuáles son las tendencias que hoy en día están creciendo, ¿no? Y creo que va mucho en el mundo digital, ¿no? Creo que la principal tendencia es que hoy en día la publicidad digital es en tiempo real. Ya no es tanto como que estoy esperando que X canal de televisión me dicte una agenda que voy a ver y voy a consumir, sino que el contenido vamos a decir que es un poquito más espontáneo o más orgánico y que pasa en tiempo real, ¿no? Te pongo un ejemplo también de este caso publicitario y que tiene que ver con Panamá. Ayer el técnico de la selección de Panamá hizo un evento de la federación y además anunció los 26 jugadores que están convocados para representar a la selección de Panamá en el Mundial, ¿no? Y en torno a eso apenas pasó, o sea, ya te digo, te diría 2, 3 minutos después, tú ves en todo tipo de redes sociales, en X, en Instagram, en Reddit y todo lo demás, ya sea opiniones a favor o en contra de cualquier un fanático común, hace también como activaciones promocionales en torno a eso, ¿no? Entonces ya sí se ha tomado o se ha tornado una situación que a veces es difícil de controlar, pero dependiendo un poco de cómo se maneje qué objetivo tengan las marcas, puede ser sumamente beneficioso para promocionar este tipo de eventos, ¿no? Y creo que también va de la mano este punto con lo que vemos hoy en día de el marketing a través de influencers o creadores de contenido digital, ¿no? Porque eso también digamos que hoy en día también mucha gente consume contenido que
que percibe como más orgánico, más espontáneo y demás, que, o sea, cuando las marcas hacen alianzas con este tipo de creadores de contenido, también dentro de esa espontaneidad hay que tener cierto control, ¿no? Entonces, por eso te hacía un poquito de énfasis en los acuerdos contractuales que puedes llegar con estos creadores de contenido, para, digamos que, no mermar o no limitar tanto la creatividad del contenido que puedan crear, pero sí, digamos, establecer ciertas pautas que vayan en línea con el objetivo o el carácter de la marca que están representando, ¿no? Entonces, sí, digamos que esos son elementos y bueno, sin lugar a duda, hoy en día también es algo que vemos día a día, la inteligencia artificial, ¿no? Cómo la inteligencia artificial está impactando en cómo se crean las campañas publicitarias, cómo se crea contenido, cómo hay imágenes generadas por inteligencia artificial y creo que, bueno, realmente eso sería posiblemente daría tema para un webinar completo de qué posibles situaciones estamos enfrentando hoy en día, cómo las afrontamos, cómo las atacamos, pero sí lo que sí hacía ese pequeño comentario porque creo que va a haber de qué hablar a futuro en los debates que vamos a estar teniendo, ¿no? Entonces, sí, eso es un breve, digamos que pantallazo regional por lo menos también de la perspectiva de Panamá, de ciertos elementos que pueden involucrar digamos que cómo podemos utilizar los elementos que tenemos a nuestra disposición en las diferentes legislaciones para poder entonces vincularnos e interactuar con estos eventos deportivos que digamos que no hay una respuesta única, sino que va a depender mucho de cada situación y cada caso que se va viendo y qué situación se van desarrollando, ¿no? Como por ejemplo lo que comentó José Antonio, o sea, Adidas jamás esperó que Nike iba a utilizar esta publicidad muy, digamos, que puesta arbitrariamente, pero al final del día tenía un sentido, ¿no? Entonces, creo que cada reacción o cada estrategia se establece mucho dependiendo de la necesidad o de la demanda de una marca per se, ¿no? Entonces, sí, es un tema que definitivamente tiene mucha importancia y relevancia. Y sí, te agradezco la oportunidad, Ivonne, para comentar un poquito al respecto. Gracias, Jorge. Han sido muy interesantes todos los comentarios y estoy segura que las personas que nos acompañan también han pensado de alguna manera que se tiene que tener una estrategia como hablábamos hace unos minutos y puntualizando lo que comentó Jorge, ahora que todo es en tiempo real, en redes sociales y en Internet, realmente si yo como empresa decido empezar con una campaña publicitaria y me doy cuenta que cometí un error, inclusive la quito, va a quedar en el Internet. Alguien tomó una captura de pantalla, alguien le dio like, entonces no es tan fácil solo quitarla. Entonces, como empresa tengo que hacer un estudio previo, preventivo, lanzar la campaña y tener las ideas de qué puede pasar, ¿verdad? A, B y C, los distintos escenarios y estar lista con la decisión si voy a continuar con la campaña o no, ¿verdad? Entonces, estos mecanismos que son más modernos también nos traen nuevos retos, ¿verdad? Que es estar preparado para distintos escenarios. No se trata nada más de retirar un anuncio de televisión, sino que es del Internet y a cualquiera que le pueda haber llegado. Y en ese orden de ideas, hablando sobre temas de actualidad, primero, perdón, les quiero recordar que tenemos espacio para preguntas y respuestas, así que si alguno de los que nos está acompañando tiene una pregunta, la puede hacer. Y yo puntualmente sobre temas de actualidad quisiera que los panelistas nos dieran su opinión acerca de cómo aprovechar legalmente en los eventos deportivos las tendencias futuras, pero que ya están con nosotros, ¿verdad? Como precisamente la inteligencia artificial, el uso digital de atletas en videojuegos o en avatars, el streaming, el metaverso. Si alguno de ustedes quiere dar su opinión sobre estos temas que son de modernidad, de actualidad, inclusive de los NFTs que estuvieron haciendo bastante ruido hace unos años, ¿verdad? Y los patrocinios virtuales, todos estos temas que son de bastante actualidad para el mundo deportivo y del entretenimiento en general. A ver, yo creo que en realidad es toda una oportunidad en principio, ¿no? O sea, porque mientras más ámbitos tengas donde licenciar derechos, significan obviamente oportunidades contractuales y de negocio amplísimas, que además ya no conocen, por ejemplo, límites territoriales,
o límites específicos de tiempo y etcétera, ¿no? En cambio, no sé, pues, o sea, licenciar una imagen digital o un jugador para el FIFA 26 va a tener las mismas capacidades en el FIFA 87, ¿no? O sea, me voy a que ya no hay ni espacio ni tiempo para licenciar de pronto estos derechos y obviamente explotarlos económicamente y hacer un negocio alrededor de esto, ¿no? Entonces, y obviamente ahí tienes, por ejemplo, lo que comentábamos, o sea, los NFTs, ok, ahora también puedes protegerlos en la clase 9, digamos, ¿no? Entonces vas a tener una protección en el tiempo muchísimo más amplia. Entonces creo que en medida que haya más opciones, como más canchas en las que jugar, si quieren, también hay mayor potencial de negocio ahí para explotar más tiempo la corta vida profesional de un jugador, ¿no? Entonces creo que eso es interesante y obviamente también para a nivel de clubes y asociaciones, etcétera, por supuesto. Ahora yo, digamos, sí veo un potencial problema, por ejemplo, con los deepfakes, porque en medida que no puedan, o sea, realmente hacer una diferenciación, porque eso no solo va a afectar, obviamente, a la reputación o lo que sea de las personas y los clubes, pero sino muchos de estos, por ejemplo, contratos de sponsorship tienen estas llamadas morality clauses, ¿no? Entonces, que están muy vinculadas a, por ejemplo, a las características personales de un jugador, no solo rendimiento físico, sino, no sé, pues que no consume bebidas alcohólicas o que sea profundamente cristiano, que sea un hombre de familia, digamos, ¿no? Entonces, hay marcas que lo buscan por eso. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes hay un tema de deepfakes descontrolado, podría afectar a todo el negocio alrededor de eso, ¿no? Entonces, creo que sí, también la tecnología tiene que ir como que avanzando para que nosotros podamos pericialmente tener esa diferenciación rápido, para que justamente, como decía Jorge, o sea, esto todo está haciendo a tiempo real. Sale un deepfake y de pronto va a ser noticia en el país al mediodía, pero resulta que todo era falso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver, o sea, un poco eso, bueno, legalmente un poco complejo porque siempre estamos un paso atrás de la tecnología, de pronto para bien, pero sí, tecnológicamente, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad fabulosa para el negocio, pero sí necesitamos que la misma tecnología nos ayude pues a medir este tipo de riesgos, ¿no? Para el negocio mismo. Gracias, Ana. José Antonio, Jorge, ¿quieren agregar algo? Sí, yo me quedo con lo que dice Ana referente a que esto yo creo lo veo como un tema que la tecnología va a una velocidad y nosotros estamos intentando alcanzarla a otra, y se van dando situaciones en las que estamos viendo, buscando cómo también usar las herramientas que tenemos para poder enfrentarlas. Por ejemplo, me quedo con lo primero que dijo Ana en cuanto al tema de licenciar el tatuaje, o sea, tener los derechos matrimoniales del tatuador de un jugador. A mí yo recuerdo yo cuando era un niño empecé a jugar FIFA, o sea, que casi ni se veía o ni se distinguía qué jugador era. Hoy en día son tan detallados y hay tantos elementos que forman parte de la misma imagen de la persona. Y pienso que sí es relevante porque, ya te digo, y hago mucho énfasis en que sea una oportunidad, porque hoy en día todo lo que tenga que ver con, o sea, sí, el evento deportivo es una cosa y genera millones de dólares, pero todo lo que tenga que ver con esports y todo el universo que se genera alrededor de los esports es otra, digamos que otra piscina, otro mar de oportunidades que existe, porque definitivamente también trae todos las controversias o los riesgos que se pueden ver asociados. Entonces es un tema como que digamos que nunca vamos a tener una fórmula definitiva de cómo abordarlo, pero sí y podemos intentar tener un acompañamiento constante o, o que intente ir de la mano, que intente regular, que intente atacar estos posibles riesgos o disyuntivas que se van generando, ¿no? Y sí, creo que hoy en día vamos a estar hablando de propiedad intelectual, digo, de inteligencia artificial, de deepfakes y demás. Quién sabe el día de mañana qué vamos a estar haciendo, de qué vamos a estar reunidos hablando, ¿no? Entonces sí es un tema de ir constantemente explorando estos nuevos universos, no pensar que únicamente se tratan de videojuegos, se tratan de actividades digitales o qué sé yo, sino ver también una oportunidad tanto de negocio y de ver cómo blindar estas estrategias o estas más a la medida y entendiendo un poquito el negocio de que se trata, ¿no? De mi lado, Gracias. perdón, Ivonne, de mi lado yo creo que al final hay que
yo creo que hay que educar a la autoridad en relación a estos temas. Jorge hablaba del tema de deepfakes. México acaba de regular el tema de deepfakes. Yo veo muchos temas, los temas de consumer reviews son temas súper importantes que no están regulados. Entonces veo yo en el e-commerce que muchas empresas, pues hay muchos tipos de reviews que ves en el día a día, pero tú qué sabes si es la competencia o no. Entonces, creo que hay que fijarnos en lo que está pasando en jurisdicciones como Estados Unidos, Canadá y Europa. Tristemente, al final tenemos que ver a ellos porque al final ellos están mucho más adelantados que nuestra región. El tema de inteligencia artificial es muy importante. Todo está hecho con bots ya, todo el tema de los agentes que están ahí medio metidos en todo. Pero creo que el tema de publicidad y el tema de propiedad intelectual va muy de la mano y creo que es agarrar buenas costumbres en derecho común en diferentes otras jurisdicciones para de alguna forma tratar de ver cómo podemos explotarlas. Claramente ahorita en nuestros países tenemos mucho más negocio porque pues, nosotros como abogados le damos diferentes opciones al cliente, pero bueno, ¿qué quita que puede que no exista una regulación, una ley, pero sí algún tipo de lineamiento que nos pueda guiar, ¿no? Aquí en México existen lineamientos para los influencers que dicen que son vinculantes y claramente es un tema muy X por encimita, pero sí hay que estar preparados para lo que viene. Y de mi lado, desde el punto de vista de Ambush, pues hay que ver ahorita qué pasa con el Mundial y después qué pasa el Mundial. Va a haber una ahora y un después, y espero que la autoridad siga haciendo enforcement después del Mundial, ¿no? Muchas gracias a los tres por sus respuestas. Ahora le voy a hacer la palabra a nuestras compañeras de mercadeo para que nos digan si hay preguntas de la audiencia. Muchas gracias, Ivonne. Sí, tenemos ya poco tiempo, así que vamos a aprovechar nada más para contestar una de las preguntas que nos están haciendo. Cintia nos hace la pregunta de qué estrategias preventivas existen para evitar publicidad parasitaria por parte de terceros no patrocinadores. O sea, no sé quién quiera contestar. Sí, a ver, creo que al final el tema es lo que les decía, es ver, primero que nada, si lo bajamos al tema del Mundial, es ver el tema de lo que son los lineamientos establecidos por FIFA, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Preguntaban ahorita en el chat, ¿qué marcas tiene FIFA? FIFA presentó 500 marcas en diferentes clases en los últimos 7 meses. Tiene marcas tridimensionales, tiene marcas nominativas. Obtuvimos la marca famosa de la Copa del Mundo, la marca famosa nominativa de FIFA. ¿Para qué? Para hacer todo el tema del enforcement en el día a día. Creo que hay que entender eso. Va a haber, como venimos a lo mismo, estamos en un mercado muy informal en Latinoamérica. Entonces, el simple hecho de tener una marca famosa se hace para, les pongo yo como ejemplo, imagínense todos los voluntarios de FIFA utilizando uniformes de FIFA. Va a haber tanta piratería que si no teníamos una marca famosa que de alguna forma pudiera ser un poquito de carnita para presentar una acción, pues iba a ser imposible terminar con ello, ¿no? Entonces, es entender los lineamientos de FIFA desde el punto de vista del Mundial, hablando y entender quiénes son los sponsors oficiales. En los lineamientos de FIFA te dice quiénes son los sponsors oficiales, quiénes son los sponsors que de alguna forma, yo lo digo, son como en razas. Hay diferentes razas en temas de los sponsors, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. El tema de los boletos. Si tú ves una empresa que está regalando boletos, no lo puede hacer. Si no es un sponsor oficial, no lo puede hacer porque está establecido en los lineamientos. Creo que va por ahí, Monique. Creo que es importante entender quién está metido en la ecuación y si es tu competidor directo, lo puedes publicitar. Es el Mundial, te puedes subir a la conversación, pero tienes que ser muy inteligente en cómo lo publicitas. No, claro. Ana Valeria quiere aportar algo. Sí, súper rápido. Creo que también es importante, por ejemplo, tomar en cuenta la jurisdicción de la que estamos hablando, ¿no? O sea, como en general, como un macro de estrategia. O sea, digamos, si tú, por ejemplo, jurisdicciones como Bolivia, muchísimas en América del Sur no tienen una ley específica para esto. Entonces, ok, de pronto ni siquiera vas a poder bajar realmente los lineamientos de la FIFA. Entonces, ok, registra tus marcas, ¿no? O sea, empezamos por ahí, digamos, ¿no? O sea, ten una forma de accionar después. O sea, más allá de que, ok, entonces si esto está utilizando mal, bueno, pues intentar hacer takedown notices, no sé, de pronto competencia desleal, ¿no? Hacer una mezcla de cosas de protección para evitar esto o por último intentar detenerlo ex post facto, ¿no? Lamentablemente, justamente por cómo van nuestras jurisdicciones, creo que hay que pensar mucho más. Y por eso es lo que hacen este tipo. Por ejemplo, la FIFA registra, como dice José Antonio, 500 marcas, pero en todo el mundo, ¿no? Entonces,
no vas a poder ir por allá porque porque la autoridad de pronto no funciona. La publicidad, ok, pero sí la de marcas. Entonces, ¿no? Entonces creo que ahí hay que hacer un balance de todo el armamento que puedas. Muchas gracias a ambos. Creo que nos da chance de contestar una última pregunta que nos llegó acá. Pregunta César Aguilar de México que en el tema de tatuajes, si el tatuaje del jugador tiene la imagen de la Copa del Mundo, ya que está muy de moda tatuarse la Copa cuando la ganan, hay una afectación de derechos de un tercero que en este caso creo que es la FIFA, por lo del tema de la titularidad del tatuaje. Este es súper interesante porque en realidad va a depender un poco de cómo veas el transformative art, ¿no? Entonces, de pronto no va a haber una afectación, digamos, o hay que ver qué derechos estaban ahí, pero de pronto yo creo que podría ser arte transformativo y ya no estar, digamos, afectando los derechos de la FIFA en el tatuaje en la persona, porque además hay un montón de cosas de colores, de la piel, esto, el otro, porque es otro tipo de lienzo, si quieren, ¿no? Entonces, esto sí va a hacer que el derecho sí nazca más bien para el tatuador y obviamente como parte de la imagen del jugador, ¿no? Entonces, depende cómo un ¿Cómo se poco hagas explota, esa no? valoración. ¿Perdón? Y cómo se explote también. Si lo estás subiendo Exacto. a un juego al juego de FIFA, de EA Sports, y ves no sé, a un jugador panameño, a Carrasquilla con la Copa del Mundo, pues ahí el tema va a ser EA Sports que se está metiendo porque al final está utilizando y está explotando la imagen. Que aunque sea la Copa del Mundo y es titularidad de FIFA, pues ahí el tema lo va a tener EA Sports porque está haciendo un uso indebido de la marca y está explotándola para obtener un lucro en su juego. Entonces tiene que ser mucho en cada caso, ¿no? Ujú. ¿No crees, Es Anita? interesante. Sí, 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 claro que sí, va a ser un caso a caso. Por eso mismo te digo que va a depender desde cómo nace la obra por un lado y por otro lado tienes Sí, todo esto de la explotación, digamos, sí, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? O sea, eso claro. va a ser diferente. Pronto ni siquiera es parte ya de la identidad de la persona y justamente lo hace eSports por ganar más, Va, qué sé yo, claro, adeptos o desarrollan, no sé, un skin que le puedas poner el tatuaje a cualquier jugador, digamos, ¿no? Eso es un uso totalmente diferente al vinculado a la dimensión personal de alguien que lo tenga hecho ahí, que yo creo que ahí entra el tema del arte transformativo y los derechos nacen para otros. Gracias, Anita. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su asistencia esta mañana. Especialmente quiero agradecerle también a los panelistas por conectarse con nosotros el día de hoy y ayudarnos a conocer un poco más sobre este tema tan interesante. Esperemos que hayan encontrado toda esta información súper valiosa. Recuerden que deben de estar pendientes de nuestras redes sociales, donde estaremos publicando todo el contenido relacionado a esta IP Week. Ya tenemos varias cápsulas que hemos ido publicando a través de la semana que también pueden referenciar en nuestro Instagram, Facebook y LinkedIn. El viernes saldrá nuestro podcast en Spotify y YouTube titulado El Derecho de Imagen en Centroamérica. Igual, si tienen alguna consulta, duda adicional, les dejamos en pantalla los contactos de nuestros abogados expertos para que puedan llevarnos, digamos, y mandar más preguntas sin ningún problema. De verdad que muchísimas gracias a todos y esperamos que haya sido de gran provecho este webinar para ustedes. Gracias a todos. Gracias, feliz día. Muchas gracias.